En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica presenta ¿Qué pasa en la Iglesia? Un resumen de lo acontecido en la Iglesia esta semana. Con ustedes desde Madrid, España, Jorge González Guadalix, de profesión cura. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte. Hola, muy buenas tardes, noches, como digo siempre. Verán que el fondo es algo distinto porque estoy pasando unos días de vacaciones con unos amigos y me han prestado aquí su escritorio para que podamos seguir en contacto. Allí o aquí estamos para analizar, como siempre, qué pasa en la Iglesia y comenzamos pues rezando a la Virgen, que es la que nos tiene que guiar y mantener. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como tenemos nuestro propio esquema de funcionamiento, nos vamos a Roma como de costumbre. No me cansaré de decirles que lo que yo les cuento no es más que mi propia selección. Otros podrían hacer la suya. Yo ofrezco la mía por si les puede resultar interesante. Lo primero que vamos a hablar de Roma es que los agustinos acaban de elegir a un nuevo padre general, el padre Joseph Farrell, que era asistente para Norteamérica y vicario general. No vamos a dar noticia cada vez que un instituto religioso tiene un nuevo general, pero ya que el Papa León es agustino y fue general de la orden, pues qué menos que tener con él esta deferencia. Interesante que tenemos en Roma 200 obispos nuevos haciendo un cursillo para aprender a ser obispos. Pues está bien eso, porque no existe la ciencia infusa y por mucho Espíritu Santo que tengan en la ordenación, que reciban clases, normas, se conozcan y conozcan la curia, pues creo que es una buena decisión que al final a todos nos hará bien. Controvertida la elección de la presidenta de la Pontificia Academia de Bellas Artes. Dicen que es una señora muy cercana al mundo LGTBI, que ha hecho algunas exposiciones semiróticas, en fin, ha resultado extraño, ahí se lo dejo caer. De vez en cuando surgen de nuevo, en fin, dificultades con todo el tema de medios de comunicación en el Vaticano. Pues son muchos, tienen muchísimos empleados, ideológicamente están vendidos al nuevo orden, no tiene nada especial, pero es que encima, con tanta gente y tanto gasto, mire por dónde resulta que esos medios ni los escucha ni los lee nadie. Algún día tendrán que aprender, digo yo. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia del cardenal Víctor Manuel Fernández, ya saben, el amigo Tucho, que está preocupado porque dice que hay sacerdotes muy poco sinodales. A mí me parece que el cardenal Tucho es muy optimista. No es que haya sacerdotes poco sinodales, es que sacerdotes sinodales cada vez hay menos. Están empeñados en el sínodo sin darse cuenta de que a nadie nos importa. Pues miren ustedes, algo falla cuando nos presentan algo como la maravilla de las maravillas y nadie hace caso. Pues simplemente que se lo hagan mirar. Muchas cosas hemos tenido de Roma. Vamos ya con las noticias. Una primera noticia realmente muy esperanzadora, y es que, como ustedes saben, este pasado domingo
se ha celebrado en Roma la canonización de dos jóvenes, el Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Interesante, porque Carlo Acutis murió con 15 años en el año 2006 y Frassati murió el año 1925 con 24 años. Buenas noticias, porque yo creo que el mundo está necesitado de santos jóvenes y santos laicos. Pero es que además, en el caso de Carlo Acutis, ha sido muy interesante porque este era un muchacho, saben ustedes, que murió de leucemia con 15 años, pero era un chico que se manejaba muy bien con las redes sociales, con el ordenador, con internet, y aprovechaba las redes sociales para fomentar la devoción a la Eucaristía. Como ven por la foto, fue un acontecimiento extraordinario. Dicen que se pudieron reunir cerca de 80.000 fieles, lo cual es todo un logro cuando estábamos acostumbrados a aquellos enormes vacíos del Papa Francisco. La celebración fue muy seguida por muchísima gente y el Papa en la homilía tomó una frase de cada uno de los dos nuevos santos. Acutis, que decía, no yo, sino Dios. Y Frassati, si tienes a Dios en el centro, alcanzarás el fin. Y con una anécdota digna de señalar, y es que con la canonización de Carlo Acutis es la segunda vez que una madre asiste a la canonización de uno de sus hijos. La madre de Santa María Goretti asistió a la canonización y la madre de Carlo Acutis también asistió a la canonización de su hijo. Es realmente un acontecimiento extraordinario. El Papa dice que era importante porque son dos modelos de santidad juvenil y laical. Pues una celebración extraordinaria de la que todos nos alegramos y todos estamos tan contentos. Otra buena noticia, yo creo, ustedes saben, lo hemos hablado muchas veces, que en nuestra iglesia tenemos un problema con la liturgia tradicional y sobre todo con la misa tradicional, porque el Papa Francisco era poco partidario y fue colocando restricciones y cada vez más. La gente pregunta, ¿y el Papa León derogará tradiciones custodes? Yo creo que tradiciones custodes se puede derogar o por decreto ley o simplemente con hechos poco a poco. El 25 y el 26 de octubre se va a celebrar en Roma la 14ª peregrinación Ad Petri Sedem, que son grupos muy tradicionales que año tras año peregrinan a la Basílica de San Pedro. ¿Y cuál ha sido la novedad? Pues que este año, después de algunos años, van a poder celebrar la misa tradicional nada menos que en el altar de la Cátedra de San Pedro y la va a celebrar el cardenal Burke. Reúnen cientos y cientos de fieles, sacerdotes, religiosos, muchos laicos, amantes todos de la liturgia tradicional. Y el día 25 de octubre tendrán una impresionante procesión desde el castillo de Sant'Angelo hasta la Basílica de San Pedro. Irán cantando las letanías, entonando himnos en latín, algunos en gregoriano. Esperan una asistencia de entre 1.500 y 2.000 fieles y culminará con la misa en San Pedro. Misa tradicional en San Pedro que llevaba prohibida desde el año 2022. Pues miren, que este año se permita esa misa es todo un signo de esperanza y de renovación litúrgica. Si realmente en la iglesia cabemos todos, pues yo creo que efectivamente
cabemos todos, aunque ahora habrá que colocar algunos matices, porque pasamos de dos buenas noticias, como han sido el jubileo de este grupo y las canonizaciones, a otro jubileo que ha sido un esperpento. Y es que hace unos días también se ha celebrado en Roma el jubileo gay, jubileo de personas homosexuales. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues para empezar, que yo creo que ha sido un fracaso. Ellos dicen que se reunieron 1800. Si ellos dicen que fueron 1800, calculen ustedes que poco más de 1000. Pero ha habido algunas cosas que han llamado la atención. Por ejemplo, que dos homosexuales entren en San Pedro con una camiseta que en inglés dice claramente a la mierda las normas. Pues hombre, si uno va al jubileo y a San Pedro como católico y entras por la puerta diciendo que a la mierda las normas, pues claramente empezamos mal. Empezó la cosa mal el día anterior, con dos lesbianas contando su extraordinaria historia de amor. Y empezó mal porque el vicepresidente de los obispos italianos celebró la misa para los gays, no en San Pedro, y les dijo, bueno, tengan paciencia hasta que un día la Iglesia reconozca su forma de vida. Es verdad que el Papa León no quiso ni aparecer. Esto lo tenían medio consensuado con el Papa Francisco y el Papa León se tuvo que aguantar, pero realmente no apareció. Y el que ha dicho algunas cosas muy serias ha sido Monseñor Schneider, que ha llegado a afirmar: los sacerdotes que apoyan el estilo de vida LGTBI son criminales espirituales y asesinos de almas. Tiene razón. Si creemos en los mandamientos, pues hombre, decirle a la gente que es muy bueno que los quebranten no parece que sea una muy buena noticia. Es más, dice Monseñor Schneider, los jubileos son momentos, claramente, para conducir a las personas a la conversión y a la penitencia. Son momentos para renovar la fidelidad a Jesucristo. Pero claro, esta peregrinación en este jubileo no tiene ese objetivo, sino pedir a la Iglesia, exigir a la Iglesia que reconozca y legitime los derechos homosexuales, entre los que están las relaciones entre personas del mismo sexo y cualquier tipo de práctica sexual fuera del sacramento del matrimonio, cosa que la tradición de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, no ha aceptado jamás. Entonces, no hubo arrepentimiento, no hubo renuncia al pecado, no hubo renuncia a nada equivocado, y aquí estamos nosotros en Roma reivindicando que nuestra forma de vida tiene que ser aceptada, bendecida y apoyada. Pues, miren, va a ser cosa complicada. A ver, el Papa León no se puso en contra, pues porque tampoco es bueno. A veces no sabes si lo mejor es ponerte en contra o hacerte el tonto. Pero habida cuenta que el Papa León ha aparecido todo lo que ha podido en momentos jubilares, que justamente aquí ni aparezca, hombre, pues el que quiera entender, que entienda. Punto. El que quiera entender, que entienda. Nos vamos a ir a Francia, a la abadía de Youx. ¿Por qué? Todo el mundo se queja de que hoy no hay vocaciones en la iglesia. Hay pocas, porque la demografía manda, pero curiosamente las pocas que hay terminan yendo al mismo sitio. Abadía de Youx, en Francia. Ahora mismo tiene 45 monjas benedictinas. Bueno, desde su fundación con muchas dificultades, dicen que cuando hay dificultades es porque van a dar fruto y el demonio enreda, dicen, pero después de muchos avatares consiguieron establecerse cerca de París. Pero con tantas vocaciones
que el año 1967 estas hermanas fundan el monasterio de Jux en Provenza, que es ya abadía desde el año 1981. ¿Han seguido teniendo vocaciones? Pues parece ser que sí. De hecho, en 1990 fundaron otra abadía, Nuestra Señora de la Misericordia, y desde el año 2005 están en Benín, nada menos que en África. ¿Y cuál es el secreto de estas hermanas dominicas? Pues el secreto es el de toda la vida, un secreto muy sencillo. Rezan 7 veces al día en comunidad y comienzan a las 5 de la mañana. Empleo frecuente en latín, expertas en canto gregoriano. Es más, sus discos de gregoriano pues, están teniendo un cierto éxito y trabajan pues manualmente, siguiendo la regla monástica básica, ora et labora. Trabajan con sus manos, sobre todo se dedican a tareas agrícolas, tienen productos variados, productos monásticos, vino, una pequeña hospedería. El truco, rezar, fidelidad y trabajar. En cuanto a las órdenes religiosas, congregaciones, la oración se limita, se trabaja de otra manera y tal, pues están vacías. Pues que sepan que hay lugares, he hablado también en una ocasión de una abadía cerca de Austria, donde las vocaciones abundan. Pues los que se quejan o nos quejamos de falta de vocaciones, bien podíamos preguntarnos por qué y bien podíamos intentar fijarnos en los que tienen vocaciones que hacen, pues si resultara de provecho. Pero saben ustedes que a veces uno prefiere morirse antes que le llamen conservador. Pues miren, eso de nosotros depende y cada cual haga lo que quiera con su vida. Me gustan las noticias de vez en cuando ofrecerles pequeñas cosas, pequeñas ideas que nos puedan servir para nuestra vida espiritual y que nos puedan servir incluso para la vida parroquial. Porque no se trata solo de si hay cosas buenas o malas, que hay de todo tipo, pero se trata también de animarnos y de dar sugerencias para nuestra vida como católicos. Y hay un proyecto muy bonito que es lo que se llama el proyecto Santa Mónica. ¿De dónde surge? Pues surge de la realidad de muchas familias católicas, que se plantean por qué, siendo familias católicas, familias normales, resulta que sus hijos, sus nietos, sus hermanos han abandonado la práctica religiosa. Y familias que dicen, pero bueno, nosotros católicos de toda la vida y mis hijos, mis nietos, no han vuelto a pisar la iglesia. Hay un dato que resulta cuando menos interesante. Son datos de Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos el 43% de los criados como católicos ya no se identifican como tales. Oigan, casi la mitad. Casi la mitad de los católicos, educados como católicos, y no se identifican como católicos. Imagínense el drama para tantas familias. Total, que esto surge porque ante una madre llorando, que le dice a un sacerdote, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? Al sacerdote se le ocurrió, pues, reunir a familias, especialmente madres, y ponerse a rezar. Los grupos del Proyecto Santa Mónica en Estados Unidos se reúnen 2 lunes al mes para rezar el rosario y rezan por sus hijos y rezan por los sacerdotes para que los sacerdotes sepan acompañar y guiar a estas nuevas generaciones. Y parece ser que los grupos se están multiplicando. Algún sacerdote presente en los grupos dice,
las familias se hacen preguntas muy duras. ¿En qué hemos fallado? ¿Qué hice mal? A lo mejor me equivoqué a la hora de elegir el colegio para mis hijos. Y esto produce a las familias una enorme angustia. Por otra parte, dicen, es que nosotros no sabemos cómo acompañar a nuestros hijos. Y el sacerdote dice, pues si no sabemos hacer otra cosa, por lo menos valdremos para rezar por ellos y para poner sus vidas en las manos de Dios. Pero esto, que en Estados Unidos está cogiendo una cierta fuerza, yo les digo que en España también existe de hace años. Y hay grupos en torno a los agustinos y a las agustinas que se llaman las mónicas, que son sobre todo grupos de mujeres, grupos de madres que, preocupadas por la salud espiritual de sus hijos, se reúnen para rezar. Ustedes saben que cuando tenemos un problema, lo primero que decimos es, ¿y ahora qué hacemos? Ni recetas, ni recetas. Pero si no sabemos qué hacer, por lo menos valdremos para rezar. El otro día se lo decía yo a los jóvenes de la parroquia de Braojos. Mirad, los que estamos en la parroquia somos todos mayores. No nos es fácil estar con vosotros, pero que sepáis que en esta parroquia se reza por los jóvenes y os tenemos a los jóvenes muy presentes en nuestro corazón y en nuestra oración. A veces no podemos hacer otra cosa. Pues es un proyecto bonito que a lo mejor en alguna parroquia o un grupo de madres lo pueden empezar para pedir por sus hijos. Quién sabe si con la ayuda de Santa Mónica, que tanto sabía de esto, podremos conseguir cosas grandes. Bueno, seguimos. Nicaragua. Oiga, la dictadura de Nicaragua es una cosa muy seria. Hay un último informe del 29 de agosto donde dice es una situación crítica lo que estamos viviendo en Nicaragua. Fíjese, cosas que dice este informe del 29 de agosto. Se está produciendo una expulsión sistemática de religiosos y sacerdotes. Imaginen, en poco tiempo, han expulsado del país al presidente de la conferencia episcopal, han expulsado a 3 obispos, han expulsado al nuncio de su santidad. Fuera del país tienen ya 140 sacerdotes, 90 religiosas, 10 seminaristas, 3 diáconos. Han clausurado más de 5.000 organizaciones sin ánimo de lucro, de las cuales 1.300 de religiosos. Han cerrado 54 medios de comunicación, 22 religiosos. Desde el año 2018, 2.000 detenciones de carácter político, gente incomunicada, torturas, violaciones. Bueno, esto es Nicaragua. Pero lo que pasa en Nicaragua pasa en otros países, ¿eh? Y a veces los católicos, menos mal que vamos espabilando, nos creemos que los regímenes de izquierdas son más humanos, más solidarios, trabajan más por los pobres, trabajan más por la gente. Nicaragua es un ejemplo. Podríamos poner Cuba, podríamos poner Venezuela, podríamos poner Bolivia. A ver si aprendemos que eso de decir los regímenes de izquierda son los que están con los pobres, por tanto son más cristianos, es una tomadura de pelo. Estos dictadores de izquierdas lo primero que hacen es acabar con la iglesia porque no nos conviene. Miren, por ejemplo, Cuba. Posiblemente les cuento lo de Nicaragua para que espabilemos y sepamos dónde estamos y con quién nos jugamos los cuartos, que solemos decir en España. Con gente como este tipejo y su familia. Y ahora vendrá un tonto diciendo, ¡viva el sandinismo! Pues ahí los tienen y todo el sandinismo para ustedes y que les sea provechoso. Prohibir la comunión en la boca. Hay gente que no sé si es tonta, mala
o más prepotente que los demás. Porque en una diócesis argentina, en la archidiócesis de San Juan de Cruz, ha enviado la diócesis un protocolo a párrocos, vicarios parroquiales, directores de colegios religiosos, catequistas, y les dice lo siguiente: normas que da la curia, es decir, el obispo de esta archidiócesis, el arzobispo. Los ministros que asistan al altar comulgarán siempre de pie y en la mano. Es decir, acólitos, diáconos, siempre de pie y en la mano, porque lo manda el obispo. Perfecto. Segunda norma. En las celebraciones de iniciación cristiana, los catecúmenos de cualquier edad recibirán la comunión únicamente de pie y en la mano. La tercera recomendación, que cuiden de sacar dinero en la colecta porque hace falta. Vamos a ver. ¿Y esto el señor arzobispo de San Juan de Cruz de Argentina lo puede hacer? Yo entiendo que no, porque hay una norma superior, Redemptionem Sacramentum, que dice que todo fiel tiene derecho a elegir recibir la Eucaristía en la boca. Todo fiel. Entonces, si todo fiel tiene derecho a recibir la comunión en la boca, porque este obispo dice que por narices tiene que ser en la mano. Ganas de molestar, ganas de incordiar, ganas de montar jaleo cuando es completamente innecesario. Aparte, tonto. Si hay una norma superior que dice otra cosa, usted tendrá que atenerse a la norma. Y si no, alguien tendrá que recordárselo. Y al lado de eso, me encuentro con otra noticia, con un obispo de una diócesis de Carolina del Norte que ha ordenado retirar el ignatorio de la capilla del Colegio Cristo Rey. ¿Pero por qué? Porque ha dicho el obispo que no quiere un ignatorio en la capilla para que la gente no pueda comulgar de rodillas y en la boca. Pero si con las normas de la Iglesia tienen derecho, ¿quién es este señor obispo para decir que a él no le da la gana y que tiene que ser distinto? Yo, de luego, no lo entiendo. Ustedes deben saber que con las normas de la Iglesia, comulgar en la boca es un derecho de todo fiel. Y en algunos lugares, donde está autorizado, por ejemplo en España, uno puede comulgar de rodillas, de pie, en la mano o en la boca. Y es potestativo de cada fiel. Que no les engañen con normas inventadas por nadie. Nadie puede negar la comunión por querer comulgar de rodillas, en la boca, de pie o en la mano. Es cuestión suya. Una última noticia, que se nos va el tiempo. Y es que el domingo va a producirse en Roma una celebración de los mártires del siglo XXI. Ya desde tiempos del San Juan Pablo II se empezó a valorar el testimonio de los mártires de la actualidad. Fue algo que se le ocurrió a San Juan Pablo II en el jubileo del año 2000. Y él dijo: tenemos que hablar de los testigos de la fe, de los que han dado la vida por Jesucristo. Esa idea la mantuvo y la apoyó el Papa Francisco y la sigue apoyando y fomentando el Papa León. Van a celebrar juntos a todos los mártires cristianos de las distintas confesiones cristianas. Pero no se lo pierdan, que en lo que llevamos de siglo XXI se contabilizan 1.600 nuevos mártires que van a conmemorar en una celebración el domingo que viene en San Pablo Extramuros. Datos para que se hagan idea. Provenientes de América, 304. 43 de Europa. 110 misioneros repartidos por el mundo. 277 de Oriente Medio. 357 de Asia y Oceanía. 643 de África.
cristianos de distintas confesiones, pero que han dado su vida por Jesucristo. Yo creo que esta imagen la tienen todos en la retina cuando aquellos musulmanes mataron a esos hombres vestidos con un mono de color naranja. Pues esto no cabe duda que es un gran signo de esperanza para el mundo de hoy. Los mártires del siglo XXI. Y me van a dejar que termine con dos cositas muy rápidas. En España tenemos el Castillo de Javier, lugar del nacimiento de San Francisco Javier, uno de los grandes santos que ha dado la historia de España y uno de los grandes santos de la Compañía de Jesús. San Francisco Javier, que terminó misionando en Extremo Oriente. En Javier, que era su pueblo natal, ha habido siempre una comunidad de jesuitas, guardando la memoria de San Francisco Javier. Pues hermanos, ¿cómo estarán las cosas que los jesuitas han dejado nada menos que la comunidad de Javier? Triste a qué extremo estamos llegando cuando ya no podemos mantener ni siquiera jesuitas en Javier. Y otra noticia que es muy tristona. En España, cerca de Madrid, tenemos una catedral en construcción que durante más de 60 años fue levantando con sus propias manos don Justo, un pobre agricultor que a base de material de derribo, de desecho, en una finca de su familia y con sus propias manos, sin ser arquitecto, sin ser nada, ha ido levantando una imponente catedral que el caso es que van los técnicos y dicen, esto no se cae, está muy bien hecho. Don Justo, viendo que se acabaron sus días, murió con más de 90 años, cedió esa catedral a una ONG de España, Mensajeros de la Paz, que preside un famosísimo Padre Ángel. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que el Mensajero de la Paz, el Padre Ángel, se hace encargo de la catedral de Don Justo y las primeras decisiones ha sido convertir una parte de la catedral en zona para que recen los musulmanes. Aquello ha sido pues un shock para toda la gente y bueno, pero es que además con otro problema, que es que después de haber habilitado una parte de la catedral para el rezo islámico, los islamistas no quieren ir. En fin, cuando lo vemos locos, es que no lo vemos locos. 21:32, como siempre me pasa un minutito, seguiremos hablando de las cosas que pasan en nuestra iglesia. Recibimos la bendición de Dios y nos seguimos viendo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, viva Cristo Rey y hasta la semana que viene, si Dios quiere.